Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía en Noticiero Hechos. Llegamos al día jueves 25 de junio del año 2020. Vamos a 2 horas de completa información. Tenemos hechos nacionales e internacionales, lo que usted necesita saber. Celida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl, amigos televidentes. Como siempre, un gusto poderles acompañar en este espacio de noticias, completa información que han recabado nuestros equipos durante las últimas horas. Así que desde ya la invitación para que se queden con nosotros a quienes están a través de la señal de Canal 12, pero también a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Vamos a iniciar con nuestros titulares para esta entrega informativa. Una cuarentena obligatoria de 15 días que restrinja la circulación, la libertad de reunión y la inmovilidad de residencia es lo que está pidiendo el gobierno a los diputados para controlar la pandemia del COVID-19. Le contamos las diversas reacciones que se han generado sobre esta nueva iniciativa de emergencia. La titular de Educación habló del regreso a clases. Asegura que cuando sea autorizado por el Ministerio de Salud, se hará por grupos y de manera gradual. Ya le contamos. Familiares de enfermos con COVID-19 urgen del donativo de plasma de pacientes ya recuperados. Le contamos cuál es la importancia y la efectividad de este en la recuperación de los infectados. Junio suma ya 4 días sin homicidios, el número 26 en lo que va del gobierno del presidente Nayib Bukele, quien asegura que la criminalidad en el país está controlada. La región latinoamericana ya superó los 100.000 muertos por COVID-19 y hay más de 2.2 millones de contagios. Brasil y México son los países más afectados. Ya tenemos listos a los equipos para informar de los hechos de las últimas horas. Saludamos a la periodista Marcela Rivera, quien conversó con un neumólogo y nos va a informar cuál es el panorama que se mantiene en el país, esto en el tema del coronavirus. También estamos enlazados ya con nuestro compañero Julio Guevara, que precisamente va a conocer cómo el gremio de taxistas está trabajando en este momento. Sabemos que fueron unos de los que tienen ese permiso para poder laborar, pero cómo está el flujo y bueno, la cantidad de clientes lo vamos a conocer más adelante. Y la periodista Carla Góchez nos hablará de la importancia de donar plasma para personas afectadas por COVID-19. Y vamos a seguir abordando ese tema porque últimamente sabemos la importancia del uso de los termómetros. Cada vez que vamos a visitar algún lugar, nos toman la temperatura, pero ¿cuál es el uso adecuado que debemos darle a este dispositivo? Lo vamos a conocer con nuestro compañero Luis López, que nos tendrá la información. Iniciamos con los hechos de las últimas horas. Iniciamos con el detalle de los hechos contándole que 15 días de cuarentena estricta es lo que solicita nuevamente el gobierno central a raíz del aumento de casos de COVID-19. Pero ¿en qué consistiría y cómo se llevaría a cabo este nuevo confinamiento a nivel nacional? Nuestro compañero Nelson Quinteros nos tiene el reporte. Desde el 18 de marzo a la fecha, El Salvador contabiliza más de 5.336 casos confirmados de COVID-19, 2.094 están activos y se sospecha de al menos 5.213 casos más, razón que ha llevado a nuevamente al órgano ejecutivo solicitar al Congreso una nueva cuarentena domiciliar estricta por 15 días y en el cual se suspendan las garantías constitucionales, libertad de circulación, libertad de reunión y a la posibilidad de cambiar o permanecer en el domicilio de otra persona. La propuesta fue presentada por el titular del Ministerio de Salud, Francisco José Alaví, ante el Consejo de Ministros y esta propuesta fue llevada por el equipo jurídico de la Presidencia a la Asamblea Legislativa, manifestando que la medida efectiva para evitar el contagio masivo de COVID-19 es la cuarentena domiciliar y el distanciamiento social, a la vez que se basan en un estudio del Laboratorio Nacional de Álamos, Estados Unidos, en el que mencionan que con todas las medidas anteriores, la proyección de contagios para El Salvador hasta el 12 de julio sería de 4.033 casos, pero no es así,
ahora es de 18.929 casos en el mismo periodo, con un total de 328 muertos. Y ante la reapertura económica fase 1, el Ejecutivo expone que las medidas son necesarias ante el incumplimiento que anteriormente hubo por parte de los salvadoreños y así valorar su desarrollo, tomando en cuenta que solo las personas autorizadas podrían circular tal como se establece en cada fase. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Vamos a conocer, según la opinión de algunos salvadoreños, si están dispuestos a acatar una posible nueva cuarentena domiciliaria, pero más rigurosa. Veamos. El gobierno busca ejecutar una nueva cuarentena domiciliaria más estricta durante 15 días. La propuesta implica la suspensión de 3 garantías constitucionales: la libertad de tránsito, libertad de reunión y la inamovilidad de residencia, con el único fin de reducir la transmisión del coronavirus. Según la opinión de algunos salvadoreños, es una decisión acertada por el Ejecutivo, ya que se debe priorizar la salud de la población ante un posible incremento de casos luego de la reapertura de la economía. Para mí está bueno que la ponga, porque como son unas medidas que son justas, pues necesarias para la salud, yo estoy dispuesto a acatarla. Eso sí, es conveniente para el pueblo y para toda la gente. El gobierno está haciendo lo que él puede y se están haciendo muchos casos y está perfecto. Estaría dispuesto a acatar porque es para la salud de todos nosotros. Otros dicen apoyar la propuesta, pero señalan que es necesario que el gobierno incremente la ayuda para las familias más necesitadas. No basta con la entrega de las bolsas solidarias. Agregan que debe ser un plan más integral para que los salvadoreños se queden en casa sin objeción alguna. Estoy de acuerdo, pero la verdad las cosas que lo que le quiero decir, que necesitamos esa ayuda porque aquí trabajo no hay. Si aquí la gente sale, porque hay que salir, porque si usted queda en su casa, se enferma. Sí, se necesita algo más porque supone que hay familias que a veces son 4, 6, no se va. Pero yo le digo yo que sería que se pudiera hacer más sobre esa cosa. La aprobación de la nueva propuesta del gobierno dependerá del apoyo que obtenga de los diferentes partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y seguimos hablando de este tema porque también hemos consultado a políticos y también analistas sobre esta nueva propuesta que presentó el gobierno referente a esta nueva cuarentena que se está solicitando. El informe con Imar Batres. Adelante. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. La Asamblea Legislativa tiene que estudiar un nuevo decreto propuesto por el Ejecutivo que implica la supresión de algunos derechos como la inamovilidad del domicilio, también la circulación y la reunión, esto junto a otra cuarentena por 15 días. ¿Qué opinan los analistas? Escuchemos a continuación. Importante, por ejemplo, destacar que si un ciudadano es detenido, será un equipo de médicos competentes quienes, después de los resultados de las pruebas realizadas, determinará si esta persona puede hacer una cuarentena domiciliaria o debe ser remitido a un centro de contención. También hay un rol más protagónico de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que puede vigilar el actuar de la administración pública. Pone en riesgo el correcto ejercicio del derecho de acceso a la información. Recordemos que este derecho no se suspende por el régimen de excepción y en esa medida la Asamblea Legislativa debe de corregir esa deficiencia e incluir al Instituto de Acceso a la Información como parte del personal habilitado de instituciones públicas para circular. La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales decretos ejecutivos y legislativos respecto a cómo se maneja la pandemia por coronavirus. El máximo tribunal de El Salvador sostuvo que los decretos emanados desde Casa Presidencial invadían las funciones de los diputados. Escuchemos a continuación qué opina este abogado constitucionalista al respecto de esta nueva petición ante la Asamblea. La petición del Consejo de Ministros no presenta ninguna evidencia científica, ya que la solicitud se reduce a un discurso alarmista, sin datos, que esencialmente se reduce a la transcripción o copia, sin ton ni son, sin coherencia, de pedazos de libros de doctrina jurídica
o sentencias, o a la mención genérica de problemas en el sistema de salud, pero sin presentar datos objetivos. Si se avala una nueva cuarentena, tendría que pararse pues la reapertura económica, tal y como ha sucedido en otros países. ¿Qué tiene que hacer el gobierno al respecto? Escuchemos a continuación. Para ello es necesario y urgente adecuar el presupuesto público para responder a estas necesidades, para garantizarle a todas las personas el derecho a la salud, pero también garantizarles a las personas en estos momentos un ingreso. No solo esto ayuda a limitar los impactos de la crisis económica, sino también permite garantizar los derechos que son tan fundamentales. La última palabra lo tienen los diputados en la Asamblea Legislativa, avalar o no esa petición del Ejecutivo. Escuchemos a continuación qué opinan al menos las dos fracciones mayoritarias en el Congreso. No soy partidario de restringirle derechos constitucionales a un gobierno que es arbitrario, que es autoritario y que tiene malas mañas. El tema de lo que el Ejecutivo manda no es un tema fundamentado ni nos dice qué medidas vamos a obtener restringiendo garantías constitucionales. Consideramos que podemos tomar medidas de aislamiento social sin restringir garantías constitucionales. Muy bien, la información que nosotros le tenemos a esta hora. Hoy hay sesión plenaria y con los diputados todo puede pasar, así que estaremos al pendiente qué ocurre con esta petición que hizo el Ejecutivo. Regreso la señal al set principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ingmar. Gracias por tu reporte. Distintas posturas que hemos conocido referente a esta propuesta que ha presentado el gobierno, pero ¿bajo qué contexto se hace esto? Vamos a revisar a continuación los casos de COVID-19 en El Salvador, cuántos van y la última actualización que se tiene en la página oficial. Llevamos 5.336 casos confirmados, de los cuales 3.116 ya se han recuperado. Por fortuna, hay 126 personas que han fallecido y 2.094 casos continúan activos. Y tal como se lo hemos comentado durante las últimas semanas, los casos sospechosos han ido en aumento. Hasta esta hora tenemos 5.213 casos sospechosos de COVID y se han realizado más de 150.000 pruebas a nivel nacional. El pronóstico de los pacientes que siempre revisamos y números que lamentablemente, al igual que los casos sospechosos, han ido en aumento durante los últimos días. En estado crítico están 138 personas y grave 288, y luego siguen los moderados, estables y los asintomáticos. También le hemos dado prioridad a la hora de revisar los casos por edades. Niños de 0 a 9 años hay 71 casos, de 10 a 19 adolescentes 159, luego están los adultos jóvenes con más de 2.400 casos, los adultos de 40 a 59 años de edad hay 2.008, luego de 60 a 79 tenemos 553 y arriba de 80 años hay 139 personas con este padecimiento de COVID-19. Así, actualizando los datos que dan a conocer las autoridades, el departamento de San Salvador sigue siendo el más afectado con 2.522 casos. Y en segundo lugar está La Libertad, luego Santa Ana, San Miguel, son los departamentos más afectados del COVID-19 a nivel nacional. Así, la información actualizada que les tenemos, producto de cómo se va propagando este virus en el país. Continuamos. Y hay un procedimiento que está siendo utilizado a nivel mundial y ha demostrado resultados muy positivos para pacientes en proceso de recuperación del COVID-19. La periodista Carla Goches ha conversado con un experto en el tema y nos tiene más información. Carla, te escuchamos. Buenas tardes. Y uno de los tratamientos más prometedores para recuperarse del COVID-19 es el plasma convaleciente. Sin embargo, las personas que se han recuperado de esta enfermedad deben cumplir ciertos requisitos para poder donar su sangre y que ésta contribuya a la recuperación de otros pacientes que se encuentran graves. El infectólogo Mario Gamero nos explica este procedimiento. En ese mismo momento que está recibiendo la donación de plasma,
en ese momento está recibiendo los anticuerpos. De tal manera pues que desde el momento que se recibe la donación hay lucha contra el virus dentro de la persona que está enferma y lógicamente en determinados casos ha habido recuperación. Puede ser que no sea 100% efectivo, porque no hay nada 100% efectivo, pero se deja como un espacio, como un escoge, como una esperanza más en el tratamiento del paciente, al cual le puede ser muy útil, porque se ha visto también que varios pacientes han sido recuperados de una enfermedad moderada a grave, recibiendo este tipo de donación. El paciente que va a donar el plasma tiene que tener un consentimiento informado, el cual tiene que firmarlo y aceptar todas las condiciones que se le van a poner ahí, y que el paciente también es importante que no padezca de alguna enfermedad, digamos, alérgica, asmática, del corazón, de los riñones, etcétera, porque todos estos pacientes ya no serían candidatos para donar el plasma. Sin embargo, como le menciono, es importante que esta prueba y que estas donaciones las hagan las personas altruistas, aquellas personas que se han visto ingresadas en un hospital con esa dificultad de aire, con esa necesidad de recuperarse, con ese miedo, temor a complicarse, y que afortunadamente se han recuperado. Y ante la falta de una vacuna para combatir el COVID-19, ese tratamiento será utilizado por los expertos en la salud para darle una esperanza de vida a las personas que intentan recuperarse de esta enfermedad. Esta información la seguiremos ampliando en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carla. Sin duda un tema importante, seguiremos hablando precisamente de ese tema, y es que las personas que se han curado de COVID-19 pueden ayudar a salvar muchas vidas. Por ejemplo, les vamos a presentar a continuación de personas que están pidiendo donación. Por ejemplo, tenemos el caso de Juan Carlos Asensio Rosales. Pide a los pacientes recuperados que puedan donar sangre o plasma, más bien dicho, o RH negativo, y vemos los números de teléfonos en pantalla: 6200-9005, 7696-6688 y 7729-2186. Ese es uno de los casos que se nos ha hecho llegar a nuestras cuentas oficiales de redes sociales de Noticiero Hechos. Y ahora tenemos este otro caso que están pidiendo ARH positivo. El contacto es 61 22 51 20. Si usted puede ayudar, aquí está este caso, pero también tenemos otro. Hablamos de este caso de la doctora Gladys Martínez, que necesita también donantes de plasma o RH positivo. Está en el hospital militar y el número de contacto es el 7742-6230. Es parte de las personas que están solicitando, y además tenemos otro caso que es el del paciente Alirio Martínez, que está solicitando donación de plasma ARH positivo. Está en el Hospital Rosales y el número de contacto es el 7842-6509. También es importante decirle a la población de que esta información la tenemos disponible en las cuentas de redes sociales de Noticiero Hechos. Ahí mismo nos puede hacer llegar sus solicitudes y nosotros con gusto también las publicamos, pero también es importante hacerle un llamado a la población, porque ya hemos publicado estos números y se nos ha informado que en algunos casos la gente estaría cobrando por dar su plasma. Es importante hacer conciencia y ver en la situación que está el país atravesando esta emergencia, esta pandemia, y bueno, ayudar a la población sin ningún interés, porque posiblemente en un futuro nosotros también necesitaremos ayuda de otras personas. Y vamos ahora a enlazarnos con la periodista Marcela Rivera, quien ha conversado con un neumólogo y nos comenta cuál es el panorama que se mantiene en el país referente al coronavirus. Adelante. De acuerdo con las
expertos en salud, es necesario que las personas mantengan las medidas sanitarias, especialmente durante esta época en la que nos encontramos con los altos niveles de contagios por coronavirus. Veamos más detalles en el siguiente informe. Para el neumólogo Manuel López, está a las puertas que el país entre en la fase 4 por el coronavirus, debido al incremento de los casos que se han registrado en los últimos días y la capacidad de atención que tienen los hospitales. Pues según lo que nosotros pensamos, pues creeríamos que ya estamos casi a las puertas, ¿verdad? Estamos pues con lugares o sitios colapsados, camas o espacios en los hospitales pues que ya no hay en estos momentos. Solo podemos ver las imágenes que se publican a diario y estamos viendo pues personas que en algún momento están recibiendo atención en los estacionamientos. De acuerdo con López, entre el día 10 y 13 de la enfermedad es en donde aparecen las complicaciones de salud que ponen en riesgo la vida de los pacientes de COVID. Y recomienda que en caso que la persona presente algún síntoma, se consulte con un experto y no automedicarse. Y si el paciente se está medicando con otro tipo de, valga la redundancia, medicación que pueda tener una afectación a nivel plaquetario, pueden surgir complicaciones de hemorragias. Por eso es importante consultar ante el aparecimiento de los primeros síntomas para poder determinar ante qué enfermedad estamos. Mantener el distanciamiento social de 2 metros, uso de mascarilla, lavado de manos constante son medidas esenciales para prevenir contagios. Sin embargo, también hay otras medidas que deben seguirse, como abrir las ventanas de la casa para permitir la circulación del aire. El aire acondicionado definitivamente es un factor sumamente importante, ya que el aire recircula. Adentro del aire acondicionado hay las medidas ideales para mantener bacterias, virus y hongos. Por eso es importante que todas aquellas instituciones, casas que tienen aires acondicionados les den su mantenimiento, cambien filtros, limpien filtros. En las últimas horas el gobierno ha confirmado 186 nuevos casos por coronavirus, elevando la cifra a 5.336 casos confirmados por este virus y de igual forma más de 2.000 activos. Este es mi informe. Gracias, Marcela, por tu reporte. Vamos con más con Célida Magaña. Y si la gripe te va muy mal, toma Sudagrip, que tiene una familia de antigripales y poseen elementos necesarios para aliviar esos síntomas de la gripe y poder descansar. Sudagrip lo puedes encontrar en farmacias, tiendas y supermercados de conveniencia más cercano. La vida es mejor sin gripe, un producto de Laboratorios Bail. Vamos a hablar del siguiente tema, y es que se ha hecho común el uso de aparatos de termómetros radioinfrarroja, esto en El Salvador y en todos los países, para medir la temperatura de las personas como parte de las medidas de prevención de contagios del COVID-19. El periodista Luis Alberto López nos informa sobre algunas recomendaciones del correcto uso de estos dispositivos. Luis, buenas tardes. En efecto, muy buenas tardes. Como parte de las medidas de bioseguridad, en muchas partes se está utilizando el termómetro para conocer la temperatura corporal. Pero vamos a conocer cuál es el adecuado uso de este aparato digital. ¿El lugar indicado para identificar la temperatura cuál es? Es cualquier parte del cuerpo, aunque sabemos que muchas veces andamos protegidos. Lo importante es hacer llegar a unos de 15 a 30 centímetros de distancia para poder hacer llegar su rayo. No es a 1 metro, 2 metros de distancia. ¿Se puede en el cuello? Sí, se puede en cualquier parte del cuerpo. Esta parte del cuerpo tiene que ser expuesta. No es una parte que tengamos cubierta. Por decirle algo, si una persona va con un suéter y quiere que se lo tome de la muñeca, no se va a levantar porque esa parte probablemente ande más caliente que el resto del cuerpo. Entonces se toma en partes expuestas. Hay diferentes formas de medir la temperatura. Hay una forma que utiliza un láser. Este no es un láser, este es con energía infrarroja. Sería una luz infrarroja la que el equipo utiliza. Entonces, comúnmente pensamos de que va a destruir las neuronas, que destruye células. Es una energía de muy baja intensidad que no emite un daño a ninguna superficie, ¿verdad? Claro, también tenemos que utilizarla con
cortos periodos de tiempo, no es para estar todo el día apuntando a una sola sitio, ¿verdad?, del cuerpo. Este aparato lo que hace es emite una luz infrarroja, la cual regresa al mismo aparato por un espejo que él tiene acá, y este espejo cuantifica qué temperatura es la que la persona está aportando. Algo importante es que ya viene calibrado electrónicamente, no es necesario estar haciendo ajustes o calibración, más uno de los cuidados básicos que tiene es no tener que estarlo asoleando, ni tenerlo en lugares muy fríos, ¿verdad? Tiene que estar a temperatura ambiente. Esta información y otras recomendaciones se las vamos a estar detallando en nuestro noticiero de la noche. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. De hecho, estos dispositivos, se encuentran en varios lugares, establecimientos que ya están abiertos y midiendo la temperatura, tomando la temperatura de las personas para poder ingresar a los establecimientos. Sin duda es importante conocer el uso adecuado de los mismos. Vamos con Celida Magaña. Y sabemos que estamos en una fase de alta propagación de COVID-19. Sin embargo, el gremio médico toma todas sus precauciones para evitar los contagios y poder atender a sus pacientes. Las medidas de protección son de carácter obligatorio para la reanudación de labores en los diferentes rubros. Uno de ellos, las consultas médicas, que exigen los más altos protocolos. Fíjese que todo mi personal, nosotros nos reunimos unos días antes de abrir y las instruí en el protocolo que debemos de seguir. Todas andan con gabachones, con lentes, nos sanitizamos a cada rato, cuando entra el paciente igual, cuando salen los pacientes de los módulos de tratamiento nosotros colocamos producto para desinfectar la zona y cuando nos vamos igual. Entonces, tienen que sentirse seguros. Nosotros tenemos el protocolo para el paciente y nosotros también. Para la doctora Virginia Romero, sus pacientes y la población en general deben tomar las mejores medidas para evitar el contagio en un país que ya registra más de 5,000 casos, incluso para mejorar su sistema inmunológico. Tenemos que tomar vitamina C, vitamina D, el zinc, que eso nos ayudaría muchísimo. Y también en la clínica nosotros aplicamos megadosis de vitamina C en sueros endovenosos. Entonces esto lo que va a hacer es ayudarnos a fortalecer nuestro sistema inmunológico de manera natural. Si dice que nosotros previa cita les mandamos nuestra norma o nuestro protocolo de bioseguridad para que ellos ya estén sabedores de las cosas que pueden y no pueden hacer. Por ejemplo, nosotros les pedimos el uso obligatorio de la mascarilla, no traer ninguna joya, accesorio, reloj. Las diferentes consultas privadas pueden operar desde la fase 1 de la reapertura económica, pero procurando la desinfección de pacientes, separación de espacios de trabajo y guardar la debida distancia como parte de las estrategias para evitar la propagación del COVID-19. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y con esta información hacemos el primer corte de esta tarde. Regresamos en unos minutos con más hechos de las últimas horas. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Feliz provecho si usted almuerza a esta hora. Le comento que el ministro de Obras Públicas sostiene que la segunda fase del Hospital El Salvador podría entregarse el próximo mes de agosto. De acuerdo con el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, la segunda fase del Hospital El Salvador tiene un avance del 85% y se espera que en agosto sea habilitado para atender a pacientes con COVID y tendrá una capacidad de 664 camas en la unidad de cuidados intensivos. Ya, por ejemplo, todo el sistema de oxígeno, el sistema eléctrico, el equipo de aires acondicionados, entre otros, todo eso ya está instalado. Es parte de los equipos que se han importado, que van a venir y que se van a colocar en el lugar, ventiladores, mecánicos, camas hospitalarias. Es decir, vamos a tener entre la fase 1 y la fase 2, 1.064 camas UCI en el Hospital El Salvador. Mientras que la fase 3 presenta un avance del 60%, que tendrá una capacidad de atención a 1.200 pacientes con COVID.
La fase 3 va avanzando, ya estamos por colocar la perfilería metálica para levantar el edificio que va a atender 1.200 pacientes positivos de COVID-19. Ojalá que no lo lleguemos a ocupar, pero nos estamos preparando. El ministro sostiene que la reapertura de la fase 2 dependerá de la evolución del coronavirus. Incluso el Ejecutivo presentó una propuesta de ley en el que se solicita un régimen de excepción por 15 días, debido al incremento de los casos. Vamos a esperar cualquier notificación que nos dé el Ministerio de Salud para ver y definir cuál va a ser la fecha de apertura. En este caso, ahorita tenemos el 7 de julio, pero esto puede cambiar de acuerdo a la evolución de la pandemia y de acuerdo a lo que nos dicte el Ministerio de Salud. En otros temas, el titular del MOP sostuvo que se invertirán $155 millones para atender los estragos ocasionados por la tormenta tropical Amanda y Cristóbal, y se espera que esta semana se habilite el paso en la calle Agua Caliente en Soyapango. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Seguimos con más información de las últimas horas, y es que de acuerdo a las autoridades del sistema de salud y la red de hospitales están cerca del colapso por el aumento de casos de coronavirus, pero el hospital militar es la excepción, pues aún cuenta con la capacidad de atención, de acuerdo al ministro de la Defensa, quien también habló sobre el estado de salud de los integrantes de las misiones humanitarias de las Naciones Unidas. A pesar de que el sistema de salud está a su máxima capacidad, el hospital militar aún cuenta con disponibilidad de atención para pacientes positivos de coronavirus, asegura el ministro de la Defensa, René Merino Monroy. Tenemos todavía capacidad de mantener nuestro efectivo militar. Nosotros no vemos solamente al personal en uniforme que está en servicio activo, sino que también tenemos la responsabilidad por los que ya están retirados, que es la cantidad de retirados es más grande que la que estamos en servicio activo, más algunos beneficiarios. Personal militar en el hospital militar haciendo uso de las unidades de cuidados intensivos, solo tenemos 2 a este momento. El pasado 2 de junio, en conferencia de prensa, el titular de la Defensa confirmaba el contagio de 250 elementos de la institución castrense, cifra que no fue actualizada, pero que sostiene que tampoco se ha incrementado. Los totales los lleva el Ministerio de Salud para sus protocolos. Nos regimos, recordémonos que ellos son la máxima autoridad. Fíjense que no tengo el dato último que presentamos en una conferencia, pero se ha mantenido ese nivel que es bastante, ya en este momento es bastante bajo. Las gestiones para repatriar el cuerpo de un miembro del contingente Mali continúan. 10 de los integrantes de esa misión de las Naciones Unidas también se ha contagiado de la pandemia. Aún no se ha logrado la repatriación, pero se está con Naciones Unidas conversando a diario. Ellos han tenido problemas por el tema de la pandemia, que están cerrados los aeropuertos. En Mali tenemos 10 efectivos que han salido positivos, 7 asintomáticos y 2 con síntomas leves. El funcionario agregó que uno de los miembros del contingente de cascos azules que se dirigía al Líbano también ha resultado contagiado y se encuentra guardando cuarentena en España. Su estado es estable y una vez se recupere se incorporará a la misión humanitaria. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y el regreso de los alumnos a las aulas dependerá de 2 factores. Por una parte, la evolución de la pandemia en El Salvador y por otra, la opinión de las autoridades sanitarias. Así lo confirmó a través de una entrevista la titular de Educación, Carla de Varela. La pandemia del COVID-19 obligó a las autoridades del Ministerio de Educación a suspender las clases presenciales a nivel nacional y buscar nuevas alternativas de manera virtual, las cuales podrían extenderse hasta que finalice el año o la pandemia esté controlada, según la ministra de Educación, Carla Ananía de Varela. El año escolar todavía no sabemos cómo va a terminar porque, como acabo de decir en la entrevista, esta es una crisis sanitaria, no es una crisis educativa, por tanto, es el Ministerio de Educación, es la evolución de la pandemia la que nos dirá en qué momento podemos regresar sin peligro. Aunque no regresemos a las aulas este año, el año no está perdido. No podemos decir, después de todo el esfuerzo que estamos haciendo para llevar la educación en diferentes modalidades, que el año está perdido.
Sin embargo, el paso de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal ocasionaron destrucción en 537 centros educativos, por lo que ante un posible regreso se necesita una inversión millonaria para repararlos. Se necesita alrededor de $13 millones para reparar 537 centros educativos. La titular de Educación también informó que la PAES está suspendida, pero que buscarán otros mecanismos de evaluación para los estudiantes. La PAES, no podemos hacer una PAES, es imposible, pero sí tenemos que evaluar, porque si no, ¿de qué ha servido todo este esfuerzo que estamos haciendo? Así es que vamos a hacer una prueba que no es la PAES, adaptada a las circunstancias y a las condiciones que estamos viviendo. Y ante las denuncias de los estudiantes por el pago de servicios que no reciben, la ministra de Educación aseguró que se mantiene vigilante de la situación en conjunto con la Defensoría del Consumidor. La queja de los alumnos es que les están cobrando por ciertos servicios que no les han dado. Por ejemplo, los actos de graduación. Entonces, las universidades están decidiendo devolver una parte, pero los alumnos no están contentos con esa parte. Entonces se necesita sentarse para ver cuáles han sido los gastos en los que ha incurrido la universidad para ver cuánto racionalmente se le puede devolver al alumno. Ya esto ya es una labor de la Defensoría del Consumidor, pero nosotros también estamos acompañando. Con imágenes de Ever Ábalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Vamos hacia el centro capitalino, lugar donde se encuentra el periodista Julio Guevara, quien ha conversado con taxistas para conocer cómo está el movimiento de clientes luego de la reapertura de la actividad de la economía. Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace 10 días los taxistas salieron de nuevo a las calles a trabajar y quisimos conocer cómo les está yendo. Esto es lo que nos han dicho. Malo, no hay trabajo. Anantío, como decía mi abuela, anantío vamos ahí haciéndolo para los gastos. ¿Cuánto está haciendo a diario usted más o menos? Nomás se cubren los gastos, don, se cubren los gastos. Usted está hablando de que el vehículo se pagan $15 de alquiler, póngale 10 de gasolina y a veces no los hace, pues. Esto está malo. Es lo que aseguran decenas de taxistas. Aún así, no pierden las esperanzas que las cosas mejoren en los próximos días. Pues ha bajado bastante. Aquí pues se trabaja, vemos, casi un desierto todo esto, pero siempre sale para la comidita, aunque sea para la comida, sale. Con la gracia de Dios. Todos tenemos el mismo canto, pues todos los taxistas, todos nos está tronando, como dicen por ahí, no se hace ya como antes. Tenemos más entrevistas, las cuales usted conocerá en la próxima emisión de Noticiero Hechos. Feliz tarde. Muy buenas tardes, Julio, gracias por tu reporte. Vamos a más hechos, ya estuvimos hablando del COVID-19, pero también es importante ponerle atención al dengue, porque en la ciudad de Usulután se tienen 2 casos sospechosos de dengue, según informaron las autoridades de salud de este municipio. Por tal motivo se desarrolló una campaña de prevención en el barrio El Molino. En esta campaña se entregó abate y además se concientizó a la población para eliminar los criaderos de zancudos. Es importante recordar que con el inicio del invierno los casos de dengue tienden a aumentar debido a la falta de eliminación de los criaderos. Las viviendas de nuestra área de influencia son aproximadamente unas 5.000 viviendas, en lo que corresponde urbano y rural. Sin embargo, ahorita al momento pues hemos hecho priorizaciones de aquellas zonas de que tienen más índices larvarios más altos. Al momento tenemos 2 casos sospechosos, uno que lo reportó el Seguro Social y otro que lo reportó una clínica privada. Sin embargo, nosotros siempre hacemos la acción, ya fuimos a hacer las fumigaciones, el control de foco le llamamos, al área de habitación de esos casos. Y uno de nuestros equipos recorre las diferentes arterias precisamente para verificar cómo está el tráfico vehicular a esta hora. Gerardo, buenas tardes, coméntanos.
Gracias, muy buenas tardes, Célida, amigos televidentes, qué gusto poderles saludar e informar a esta hora sobre el Boulevard de los Próceres. Me encuentro, vamos a hablar un poco del tráfico vehicular. Iniciamos hablando del carril que viene de la 49 Avenida Sur, Montserrat, autopista a Comalapa, para quienes se conducen hacia el occidente del país, ya sea para incorporarse a la carretera panamericana, para llegar a Santa Tecla, o quienes buscarán llegar hasta la Monseñor Romero para buscar Los Chorros, Lourdes, Colón, Santa Ana. Podemos observar una carga vehicular bastante considerable, tómalo en cuenta si usted piensa transitar o circular hacia el occidente del país. Mostramos también el otro carril que conduce del occidente hacia el oriente, o quienes buscarán incorporarse a la 49 Avenida Sur o buscarán transitar rumbo a la autopista de Comalapa. Podemos ver que también se mantiene una carga vehicular bastante considerable, pero no genera mayores inconvenientes, por lo menos en este sector del Boulevard de los Próceres, donde pues se puede ver de que hay abundante cantidad de vehículos circulando en ambos sentidos. Así que esta es parte de mi informe, Célida y compañeros en el estudio. Amigos televidentes, con este reporte del tráfico les regreso a la señal hasta el set principal. Muy buenas tardes. ¿Congestión nasal? Toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presenta. Vamos con información referente al clima. ¿Cuál es el comportamiento o qué nos puede mostrar el mapa del SNET para verificar también la presencia de humedad? Y es que de acuerdo a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, es importante recordar que va a continuar la presencia, la influencia de los polvos o polvos del Sahara afectando el país. Además, se esperan lluvias alrededor de la cadena volcánica en la zona central y occidental, esto en horas de la tarde y noche, por lo menos a esta hora de la tarde, la 1:46. Así, la presencia despejada, obviamente, y prácticamente de humedad el territorio nacional, pero siempre tenemos la presencia del polvo del Sahara. Es importante también tomar en cuenta las recomendaciones de las autoridades, utilizar siempre la mascarilla que ya la teníamos en uso debido al COVID-19 y también, si se puede, lentes protectores. Vamos a enlazarnos ahora con Roberto González hasta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que nos comparta qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del clima para las próximas horas. Las condiciones de tiempo previstas para este jueves 25 de junio son las siguientes. Por este día amanecemos con cielos despejados. La onda tropical que nos afectó el día de ayer se encuentra ubicada al sur del Golfo de Tehuantepec. Y para este día tendremos el ingreso del viento del este, lo cual está acelerado sobre la región centroamericana. Tenemos un tren de onda que se viene acercando hacia la región centroamericana también, y tenemos una onda tropical ubicada al sur de Jamaica que nos va a estar afectando para las próximas 48 horas. Lo que sí tenemos de influencia de este día es el polvo del Sahara, lo cual tiene buenas concentraciones sobre el país, lo cual va a favorecer que el ambiente se encuentre brumoso y muy cálido durante este día. También va a favorecer que tengamos una leve disminución en las lluvias, los cuales, como observamos acá, no se observa alguna precipitación significativa, pero no descartamos algunos chubascos aislados que podrían llegarse a generar a lo largo de la cadena volcánica occidental y central, asimismo en las zonas altas y montañosas de los departamentos de Chalatenango y Santa Ana. Con respecto a las temperaturas, esperamos temperaturas máximas que oscilen entre los 32 y 33 grados centígrados en la zona centro y occidente, mientras que en la zona oriental temperaturas máximas alcanzando entre los 35 a 36 grados centígrados. Esto va a generar un ambiente muy cálido en la mayor parte del territorio nacional, solamente en zonas altas un ambiente agradable. Con respecto a las temperaturas mínimas, esperamos temperaturas mínimas para el día de mañana entre los 20 y 21 grados centígrados en la zona central y occidental, mientras que para la zona oriental temperaturas mínimas entre los 23 a 24 grados centígrados. Esto va a generar un ambiente agradable en la mayor parte del territorio nacional, solamente en zonas altas y montañosas un ambiente templado. Estas son las condiciones de tiempo previstas para este día. ¿Congestión nasal? Toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presentó. Vamos a información de carácter empresarial.
Una por Volver SB es la nueva plataforma que brindará apoyo a las pequeñas y medianas empresas que han sido afectadas por la pandemia. El proyecto, liderado por Pilsener, combina recursos de tecnología con el apoyo económico de la Constancia para favorecer a las empresas afectadas y a sus empleados. Esto a través de incentivos que benefician a consumidores. Rafael Villacorta, gerente senior de marca Pilsener, brindó detalles sobre cómo será la mecánica de su nueva campaña. Con Una por Volver, Pilsener lo que busca es ayudar a las bares y restaurantes que durante esta pandemia se han visto bastante afectados y que están cerrados. Y lo que hemos creado una plataforma que permite a los consumidores adquirir vouchers de consumo futuro en su restaurante o bar favorito. ¿En qué consiste la mecánica? Pues un consumidor ingresa a unaporvolversb.com, tiene 3 opciones de voucher, 5, 10, $15, y Pilsener duplica el monto de la compra para el consumidor. El consumidor compra voucher de $10, inmediatamente va a recibir $5 a través de Google Care. En Google Care uno ingresa con el código y va a poder recibir esos $5 en un 6-pack de cerveza más una leche Alex. Luego, una vez que el bar abra, esta persona va a poder consumir los $10 que compró más 5 adicionales. Entonces, ya recibió 5 al principio y 15 lo recibe después para el bar está abierto. Ahí recibe los $20 completo del voucher que la compró. Con esta iniciativa, Pilsener espera beneficiar a más de 300 bares en todo el país. Para mayor información sobre Una por Volver SB, debes estar pendiente de sus cuentas oficiales en redes sociales. Pilsener El Salvador en Facebook, en Instagram como Pilsener-SV y Pilsener SB en Twitter. Vamos a un corte. Al regresar, noticias internacionales. Momento de conocer lo más destacado en el ámbito internacional. Nos enlazamos con Graciela Rajo, que nos ha preparado un resumen. Graciela, buenas tardes. Adelante. Así es, buenas tardes. Momento de actualizar la información de carácter internacional, datos que ha brindado la Organización Mundial de la Salud, que asegura que Latinoamérica es hoy por hoy el epicentro de la pandemia del COVID-19, pues ahora esta región ha superado la barrera de las 100,000 muertes por esta enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Ello supone que más de una quinta parte de las 478,000 muertes globales en la pandemia se han producido en América Latina, donde países como Brasil y México reportan a diario cientos de nuevas muertes en las últimas semanas. Veamos qué es lo que está ocurriendo en uno de nuestros países vecinos, porque el presidente hondureño Juan Orlando Hernández continúa delicado de salud. Según los médicos que lo atienden, hubo la necesidad de aplicarle oxígeno. Tras una semana de ingreso hospitalario, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, continúa delicado de salud. Así lo afirmó el teniente coronel auxiliar de Sanidad del Hospital Militar Juan Díaz. Y aunque funcionarios de gobierno insistieron en los últimos días de una leve mejora del funcionario, los médicos han advertido que fue necesario aplicar oxígeno tras presentar decaimiento, tos y dificultad respiratoria. El examen radiológico evidenció un descenso en la saturación de oxígeno y un incremento en los marcadores inflamatorios, por lo que se tuvo que ajustar el tratamiento médico. De momento su condición es estable. El martes pasado, el mandatario hondureño informó haber contraído el COVID-19 durante sus labores. Pasadas 24 horas del anuncio, fue internado en el Hospital Militar de la capital. Para Noticiero Hechos, Jennifer Flores. Bueno, así las cosas que están ocurriendo en Honduras. De momento, el estado de salud del presidente Juan Orlando Hernández, como lo veíamos, es bastante estable. Nos vamos a enlazar con la periodista Viviana Vázquez hasta Guatemala, el lugar donde se ha incrementado la cantidad de casos de COVID-19, y es por eso que se ha pedido una prórroga por 15 días más del estado de calamidad. Vivian, cuéntanos. En las últimas 24 horas, las autoridades de gobierno confirmaron 279 nuevos contagios, 19 personas fallecieron y 33 se han recuperado. Sin embargo, la ministra de Salud Pública y Asistencia Social ordenó que se realizara una auditoría en el reporte de casos que se dan todos los días, tomando en cuenta que el pasado martes la cifra era de 771 contagios
y para el pasado miércoles la cifra descendió a una cifra de 279. Ante esta situación, ellos buscan que los datos sean más exactos y que no exista tanta variación en los reportes que se registran. Así también se detalló que actualmente en el país se han confirmado 14.819 contagios, 2.930 personas se han recuperado, 601 han fallecido y también se dio el detallado de 11.286 casos que permanecen activos. En este informe también se indica que en vida 2 personas reportaron el COVID-19, pero fallecieron por causas ajenas, y de esa forma es que logramos obtener el total de 14.819. En medio de esta situación, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, confirmó que 7 personas más de casa presidencial son portadoras del virus, para llegar a un total de 158 contagios, entre ellos personal de cocina, personal de limpieza, incluso de la misma seguridad que asiste al funcionario. Él indicó que ya se sometió a 3 hisopados, pero todos han sido negativos. Por esa razón, él continúa trabajando de manera remota. Indicó también que más de 300 elementos de la Policía Nacional Civil son portadores de este virus y por lo menos 8 han fallecido. En las filas del ejército se reportan más de 150 elementos y 400 en una cuarentena obligatoria por sospecha de COVID-19. La cifra de médicos también ya se eleva y personal médico de 600 es la cifra. Se ha dado a conocer entonces que en medio de esta crisis el presidente de la República ha publicado un decreto en el Diario Oficial para prorrogar por 30 días más el estado de calamidad. Ante esta situación, el Congreso de la República tendrá 3 días para ratificar esta petición, modificarla o cancelarla. Lo que buscan ellos es ampliar esta situación y que el gobierno continúe enfocándose en las medidas de prevención para evitar más casos de COVID-19. Es así entonces como esta pandemia avanza en nuestro país. Con imágenes de Jordi López, reportó Vivian Vázquez. Gracias, Vivian, por la información. Ahora les vamos a contar un poco de lo que está ocurriendo en Sudamérica, porque en Bolivia se ha registrado una gran cantidad de casos de coronavirus, lo que ha provocado que muchos hospitales lleguen a su máxima capacidad y cierren sus puertas a la atención de más enfermos de COVID-19, quienes deben buscar otras alternativas que generan gastos adicionales. En esta emergencia sanitaria, los casos de COVID-19 son prioridad. Sin embargo, hay otros pacientes con enfermedades que requieren atención inmediata y debido a la situación extrema, no están siendo atendidos. Hay más información para usted en el siguiente informe. La Organización Mundial de la Salud celebró el jueves el fin oficial del brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo, el segundo más mortal en la historia, que mató a 2.280 personas en casi 2 años. El gobierno de Japón anunció que había descartado permanentemente un plan para desplegar el sistema de intercepción de misiles terrestres de fabricación estadounidense, que se suponía que fortalecería la defensa de Japón contra posibles misiles. El gobierno de Bengala anunció la decisión de extender el bloqueo en curso para contener la propagación del coronavirus en la zona de contención hasta el 31 de julio. Las restricciones se aliviarán de manera gradual con los lugares de culto, los servicios de hospitalidad y los centros comerciales programados para abrirse en la fase inicial, pero con restricciones. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Estas son parte de las noticias que teníamos para usted y la actualización de casos en Latinoamérica, que hoy por hoy continúa siendo el epicentro de la pandemia de COVID-19. Nos vemos más adelante. Gracias por continuar informándose en sintonía de Noticiero Hechos. Hoy vamos a tener el agrado de conversar con el doctor José Gonzalo Batres Baires, que nos acompaña desde Alemania. Les cuento que él es médico intensivista y ha trabajado
ya en la lucha contra el COVID-19, atendiendo a muchos pacientes. Sabemos que el protocolo cambia constantemente, sabemos que cada vez hay nuevos estudios y es importante que también estemos intentando actualizarnos y conocer de qué se trata. Doctor, bienvenido a Noticiero Hechos y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Encantado de saludar a todo el país, a todos los ciudadanos, a los televidentes y a usted, Celia, por este medio y lo importante que es estar informando a la población en esta situación de pandemia que nos está atacando por distintos medios y por distintas áreas de la sociedad, no solo en la salud, sino que también en lo económico, en lo estructural, y pues ya sabemos todas las consecuencias que estamos viviendo en este momento en El Salvador. Exacto. Doctor, en los últimos días hasta nuestra sala de redacción llegan múltiples solicitudes de ayuda de personas que tienen algún familiar, que tienen algún conocido, algún amigo, algún pariente que esté padeciendo el COVID-19 y requieren plasma convaleciente. ¿Qué significa esto, doctor? ¿Cómo se está utilizando? Y me gustaría conocer exactamente qué es el plasma convaleciente para quienes todavía no tienen la oportunidad de tener esta información. Pues mire, básicamente el plasma es uno de los componentes de la sangre. La sangre tiene varios componentes. Y si sometemos el producto sanguíneo a ciertos procesos, obtenemos en una de estas etapas el plasma. El plasma es esta parte líquida de la sangre que contiene muchas proteínas y por ende también tiene algunos anticuerpos. Los anticuerpos que se espera que en caso de ser de pacientes que ya tuvieron COVID-19 y que han sido recuperados, han sido desarrollados y se mantienen aún en este plasma. De tal manera que si obtenemos el plasma de un paciente recuperado y se lo damos a alguien que está agudamente enfermo, está la hipótesis o la teoría de que estos anticuerpos pueden ayudar al paciente enfermo a atacar al virus. Ese es el sentido de utilizar el plasma. Es bastante prematuro, doctor, determinar y que posiblemente haya muy pocos estudios que nos digan que en efecto esto está funcionando. Sé que ha funcionado en otros casos, es decir, con otros tipos de virus. Sí, mire, como esto ha sido nuevo y a lo largo de los últimos meses hemos estado recibiendo distinto tipo de publicaciones, hay algunos estudios, al principio en China se publicaron unos estudios interesantes donde sí se daba plasma. Es importante, hay muchos detalles que hay que tomar en cuenta, sobre todo la dosis de plasma. En este estudio que se publicó de los chinos, lo que se hacía es dar una única dosis de plasma al paciente que estaba agudamente enfermo y se daba en los primeros días de la enfermedad. De tal manera que el objetivo o lo que ellos lograron medir era que la carga viral en el nasofaríngea, donde hacemos el hisopado de la prueba de reacción en cadena polimerasa, se reducía rápidamente. Sin embargo, la crítica de este estudio, de este primer gran estudio, es que a largo plazo no se vio mejoría clínica del paciente. Sí se reducía la carga viral, pero la mejoría clínica era independientemente si el paciente recibía plasma o no. Luego han ido saliendo otros estudios donde también no solo se busca saber si el plasma es eficiente para que el paciente se recupere, sino que también los efectos adversos, porque como sabemos, todo tipo de terapia tiene efectos adversos. Y hasta el momento lo que se ha publicado es que en realidad tiene un perfil muy bueno de seguridad, es decir, las reacciones adversas de los pacientes que han recibido plasma no han sido mayores o no han sido muy frecuentes. Sin embargo, es importante tomar en cuenta, como le repito, la dosis, porque no sé cuáles son los protocolos que se están siguiendo, en cada hospital son distintos, en cada país también varían, y el control de calidad del manejo del plasma también es distinto, pues dependiendo del equipo que se tiene al alcance. De tal manera que no se puede generalizar estos estudios, no se pueden tomar como una verdad al 100% para todos los países y para todos los pacientes. Claro, me imagino que esto está en constante evolución, así como los mismos protocolos para los médicos están cambiando constantemente. ¿Quiénes son las personas que pueden donar el plasma convaleciente? Que también es otra de las preguntas que surge. Básicamente son pacientes que deben de estar ya recuperados, número uno, que deben haber dado un resultado negativo del hisopado, y número dos, estar libre de síntomas. Es decir, es un paciente que ya sabemos que es SARS-CoV-2 negativo, libre de síntomas, podemos catalogarlo como curado. Y número dos,
es importante que el paciente tampoco tenga otro tipo de enfermedades virales, porque las transfusiones también son un riesgo de transmisión de otro tipo de enfermedades. Tenemos problemas como la hepatitis, bien sabemos que el problema del HIV, cuando empezó el HIV, se produjeron muchas infecciones a través de las transfusiones de productos sanguíneos. Entonces, toda esta cadena de seguridad, de cómo tratar los productos sanguíneos, tienen que ser también seguidos al pie de la letra y asegurarse que el paciente está sano y está libre de otro tipo de enfermedades para no transmitírselas al paciente que está gravemente enfermo. ¿Cada cuánto se puede donar, doctor? Que es otra de las preguntas que surge en el caso de que no haya muchos pacientes que estén con la posibilidad de hacer este donativo y haga falta más para cuidar, obviamente, a los que sí están bien enfermos. Pues mire, eso varía también de región en región. Yo tengo un tipo de sangre que es bastante extraño, por decirlo así, y yo dono regularmente. Acá en Alemania se me permite donar cada 3 meses, lo más frecuente, porque uno tiene que recuperar el número de células, la producción de la médula ósea, todo no se puede sobrecargar. De tal manera que tampoco se puede abusar de los donadores, ¿verdad? Es una situación de mucho cuidado y creo que hay protocolos específicos donde estoy seguro que la Cruz Roja, el Banco de Sangre y los colegas que están allá encargados de este tipo de terapias tienen sus protocolos y saben mejor cómo es la población salvadoreña y qué tan frecuentes son los donadores, porque también hay un perfil bien específico de pacientes que regularmente son donadores y eso es muy peculiar porque los pacientes que regularmente donan son muy comprometidos con este proceso de la donación. En cambio, los que nunca han donado, nunca lo van a hacer. Entonces, ayudar en las campañas de educación, no solo para la pandemia, sino que en general para la donación de sangre siempre ha sido importante en todos los países. Yo sé que usted ha estado atendiendo a pacientes con COVID, doctor. Con base a su experiencia, ¿cómo evoluciona un paciente que sí recibe este donativo de plasma? Pues mire, lo importante es el momento en el que le damos el plasma. Yo le hablo en base a la evidencia científica que hay actualmente, pero le soy sincero, en nuestra unidad de cuidados intensivos no utilizamos en ningún momento plasma, porque para nuestro criterio la evidencia científica era muy poca en ese momento. Manejamos en nuestra unidad de COVID pacientes graves que tuvieron que ser hospitalizados en nuestra unidad, fueron 35. De los 35 no tuvimos ningún fallecido y ninguno recibió plasma. Pero sí tuvimos pacientes que permanecieron más de 60 días hospitalizados. Y de esos 60 días, mínimo 2/3 partes en cuidados intensivos. ¿Qué indica en este momento el protocolo? Doctor, lo mencionábamos. Esto yo sé que ha venido cambiando, ha sido prácticamente una prueba y error. Y hay muchos estudios que inicialmente decían que el uso, por ejemplo, de la hidroxicloroquina sí era efectivo. Luego había otros estudios que lo ponían un poco en el debate. ¿Qué indica en este momento el protocolo? ¿Cuáles son los medicamentos que se deben estar utilizando? Pues mire, Celia, básicamente todos los medicamentos hasta el día de hoy se deben utilizar solamente en forma de ensayos clínicos. No existe ningún protocolo que asegure que hay un medicamento que va a mejorar la enfermedad o que la va a curar. Hay buenos indicios de algunos medicamentos. Yo he sido muy cuidadoso, no me gusta mencionar medicamentos públicamente porque la información que maneja el público en general puede ser perjudicial al final. Y es el caso que ha sucedido con la hidroxicloroquina, con el ibuprofeno, con la ivermectina, que han sonado mucho en El Salvador como medicamentos que curan el COVID-19. Lejos de estos medicamentos, hay otros que sí son medicamentos mucho más complicados y bastante caros, que sí han tenido buenos resultados, pero sobre todo para paciente grave que ha sido intubado, que necesita respiración, cuidados intensivos, etcétera. Pero son medicamentos que no vale la pena mencionar al público en general. Son básicamente antivirales y medicamentos inmunomoduladores que se utilizan para enfermedades muy específicas y muy complicadas, que sí han dado buenos resultados, pero como le repito, solo en casos bastante graves en cuidados intensivos.
Como siempre, pues bueno, los médicos acá indican lo mejor es prevenir antes de llegar a una situación compleja. Y para prevenir, doctor, también me gustaría hablar un poco de cuáles son esas medidas que deberíamos estar acatando. Se ha hablado mucho del lavado frecuente de manos, del uso de alcohol gel en lugares donde no tengamos acceso, por ejemplo, a lavarnos correctamente las manos, pero también del uso de las mascarillas. Y acá en el territorio se está utilizando de una gran variedad de mascarillas. ¿Cuál es la mascarilla indicada que deberíamos estar utilizando en el día a día? Y también, en este caso, me gustaría que nos explique la diferencia entre los diferentes tipos de mascarilla que podemos encontrar en el mercado. Mire, básicamente las dos medidas infalibles para evitar el ser infectado con COVID-19 son el distanciamiento social, número 1, y número 2, el uso de la mascarilla. En cuanto al uso de la mascarilla, tenemos dos grandes grupos, que serían las FFP2 y 3, que tienen un filtro de micropartículas lo suficientemente sellado para no permitir la entrada de virus. Y dentro de esta categoría tenemos unas que tienen un ventil, se llama, que permite la salida de aire, pero que no permite la entrada de aire contaminado, o las que son totalmente selladas. Estos dos tipos de mascarilla FFP2 y FFP3, son para personal médico o personal de primera línea que está expuesto a la contaminación. Es decir, que estamos ante el riesgo de estar ante personas que están contaminadas o que sabemos que están positivos. El resto de la población, que no tiene que ver con pacientes o con enfermos agudos, pueden utilizar mascarillas normales. Pueden ser mascarillas de tela, mascarillas quirúrgicas, mascarillas que no tienen ningún tipo de filtro o de calidad que requiera la N95, que también tiene este nombre, el filtro. La famosa KN95, se habla mucho acá de esa mascarilla. Exacto. De la N95 se pueden hacer la 2 y la 3, por eso la mencioné, la FFP2 y la FFP3, pero en El Salvador se conocen mejor como la N95. Pero le repito, la mascarilla N95 solo es para el personal de salud y el personal de primera línea que está en contacto con pacientes positivos. El resto de la población se tienen que limitar a hacer el distanciamiento social y el uso de una mascarilla normal, ya sea de tela, que se puede reusar o lavar, o una mascarilla quirúrgica, que son de esas desechables, que se pueden utilizar un máximo de 3 horas seguido, porque el problema es que con la humedad el filtro ya no funciona. Después de 3 horas hay que cambiarla. Eso es bien importante, tenerlo en consideración también, el uso que le estemos dando a la mascarilla. Sobre todo porque acá pues muchas personas están reutilizando la misma mascarilla. En el caso de una mascarilla de tela, doctor, ¿qué tipo de cuidado deberíamos de tener? Pues básicamente la higiene diaria es como cualquier prenda, ¿verdad? Si usted tiene varias es mejor porque una la puede poner a lavar, a secar, ¿verdad? Mientras la otra la está utilizando durante el día. Básicamente no hay otra recomendación más que esa, la higiene normal como hacemos con todas nuestras prendas. Perfecto, doctor. Quiero agradecerle por habernos acompañado, por estas recomendaciones y sí me gustaría un mensaje final. Yo sé que usted está desde Alemania y le agradezco por este tiempo que se ha tomado para conectarse con nosotros y compartirnos esta información y así nos ha permitido también conocer un poco sobre los protocolos que se están siguiendo allá, que básicamente es muy parecido a lo que se sigue en la mayoría de países tratando de contener esta enfermedad. Sí, no, mire, básicamente muchas gracias por el espacio para poder ayudar a informar a la población y educar. Creo que lo más importante es que la población sepa que si se pueden quedar en casa, quédense en casa. Si no hay necesidad de salir, por favor, evítenlo. Utilizar la mascarilla significa también ser responsables en el sentido de no estarla manipulando en la cara, estarse tocando con los dedos, porque al final acarreamos virus, acarreamos secreciones que no queremos llevar a los ojos o a nuestras mucosas, porque es la vía de entrada de este virus. Y yo quisiera que estos protocolos de bioseguridad no solo los tomemos en serio para la población general, sino que especialmente también en el área de los centros de salud. Si tenemos que ir a consultar, o también los colegas médicos, enfermeras, personal de limpieza que están en los hospitales, que por favor estén muy conscientes de estarlo haciendo permanentemente,
porque he estado preocupado con el número de personal de salud que han ido saliendo positivos a lo largo del tiempo, de los últimos días, y pues es preocupante. Hay que estar conscientes de tener estos protocolos. Al final del día es muy cansado porque uno siempre está alerta a no contaminarse, y es probable también que el personal esté muy cansado a estas alturas de la pandemia. Totalmente, así es. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Feliz tarde. Encantado, mucho gusto y saludos. Saludos hasta Alemania. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en minutos con más de Noticiero Hechos. Vamos con más información en Noticiero Hechos. Por cierto, información en desarrollo, vamos hasta el Juzgado Especializado de Santa Tecla. Ahí se encuentra el periodista Néstor Hernández dando cobertura a una actividad porque ese día hay una diligencia judicial, es un proceso por un feminicidio. Ahí se han hecho presentes organizaciones sociales, organizaciones feministas que están exigiendo justicia en el caso de Jocelyn Abarca. Néstor, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Efectivamente, lo que ya comentaba Raúl acá en este juzgado de Santa Tecla, donde se está desarrollando desde las 11 de la mañana una audiencia en la etapa de instrucción en contra de Ronald Atilio, la pareja de Jocelyn Abarca, quien la habría asesinado, esto en el año 2018, y que sabemos que para el próximo 8 de julio podría ya vencer el plazo de los 2 años en los que él pues podría quedar libre. En esta etapa sabemos que después de 2 años no pueden permanecer si el proceso no ha finalizado. Vamos a hablar acá con una de estos grupos feministas, estamos hablando de Keila Cáceres, quien nos va a comentar un poco sobre el acompañamiento que han estado realizando ustedes, porque están pidiendo que no quede impune este caso, uno de los casos de feminicidio, y en este caso estamos hablando de Jocelyn Abarca. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en efecto, nosotras nos movilizamos desde las 10 de la mañana precisamente porque existe esa duda, ¿verdad? Y por supuesto el temor de parte de las organizaciones feministas de que una vez más quede en impunidad un feminicidio. Lamentamos, ¿verdad?, que el sistema judicial a este tipo de casos no les dé la prioridad necesaria. Sabemos que la Fiscalía ha hecho todo su trabajo, ha hecho todo en proceso, en tiempo, digamos, ha hecho la recolección de pruebas, tanto los peritajes científicos y técnicos los tienen. Sin embargo, el sistema judicial en su conjunto no funciona, y no funciona precisamente para las mujeres. Para otros casos que hemos visto que no tienen tanta relevancia, sí han estado funcionando. Por eso es que hacemos un llamado precisamente a devolverle, ¿verdad?, un poco de justicia tanto a la madre de Jocelyn como a la familia, pero que también sienten un precedente para las mujeres en El Salvador. Este es un mensaje no solo para que sea justicia por Jocelyn, sino también para evitar que más casos de esta naturaleza puedan cometerse en un dado caso de que exista justicia en el caso de Jocelyn específicamente. Claro, cada caso de condena de feminicidio es un precedente para El Salvador, pero sobre todo manda un mensaje claro en este país, que los feminicidios, la violencia de género, la violencia intrafamiliar no puede quedar en impunidad. La violencia sexual sabemos que en esta pandemia ha aumentado, y por eso es que también decidimos movilizarnos ahora, que la pandemia no sea una de las causas para dejar en impunidad a estos hombres, ¿verdad? Y sobre todo que el peso de la ley caiga, porque no nos han regalado una ley especial para una vida libre de violencia. La hemos construido y la hemos construido para que la madre de Jocelyn, la familia de Jocelyn y todas las mujeres en El Salvador tengan justicia. Perfecto, muchísimas gracias, Keila. Bueno, esta es la información que les tenemos de momento. Recordamos un poco de este caso, que allá por el 11-12 de julio, la misma Fiscalía General de la República en su momento hablaba de las pruebas que tenía en contra de esta persona, Ronald Atilio Urbina, de quien se mencionaba se le había visto horas después de la muerte de Jocelyn, se le había visto dando recorridos en su vehículo, habría desmembrado el cadáver de esta víctima y lo habría llevado a diferentes partes de San Salvador. Y por ello es que la misma Fiscalía estaba confiada en que todo se iba a realizar de una manera ágil. Sin embargo, para el pasado mes de marzo se tenía prevista esta audiencia en la etapa de instrucción, y la cual se ha dilatado un poco porque ha llegado hasta este día y todavía estamos a la espera de si será enviado a juicio este caso en contra de Ronald Atilio Urbina por el feminicidio de Jocelyn Abarca. Compañeros. Gracias, Néstor, por tu reporte. Sin duda estaremos pendientes de este caso, así como le hemos dado seguimiento también a los casos de violencia, denuncias de violencia en contra de las mujeres. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes.
Bueno, y seguimos hablando siempre de la inseguridad, de la violencia, porque las autoridades reportaron 0 homicidios este miércoles 24 de junio. Y es que en lo que va del mes suman 4 días sin decesos a causa de la violencia, de acuerdo a la información oficial, y también 26 días con 0 homicidios durante el actual gobierno. El ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, destaca que el logro se le atribuye a la implementación del Plan Control Territorial. Además, las cifras denotan una considerable reducción de hechos de violencia comparando el mismo periodo con el año anterior. En lo que va de la gestión del 1 de junio del año pasado a la fecha, en total son 26 días que hemos tenido 0 homicidios. El año pasado, en 7 meses, del 1 de junio al 31 de diciembre, se registraron 6 días con 0 homicidios. En lo que va de este año, del 1 de junio a la fecha, son 20 días con 0 homicidios. El día de ayer también cerramos con 0 homicidios. Llevamos el mes de junio que se contabilizaron en 4 días 0 homicidios. Pero las autoridades del Gabinete de Seguridad también han dado una conferencia de prensa este día. El ministro Rogelio Rivas reportó algunas cifras que demuestran la reducción de la criminalidad en el país desde que se implementa el Plan Control Territorial. Uno de los avances que destacan las autoridades es la reducción de crímenes como homicidios, feminicidios y también desapariciones forzadas. Que tenemos una reducción del 62.5% en tema de homicidios y en términos absolutos son 952 homicidios menos del 1 de enero a la fecha. Tenemos una reducción en los homicidios en mujeres muy importante, teniendo 54 homicidios en lo que va del mes. Tenemos una reducción muy significativa del 44%. En lo que va del mes tenemos registrados 63 casos versus 202 casos comparados al mismo día del año anterior. Es decir, 558 casos menos de personas reportadas como desaparecidas. Protecno es la aspersora más resistente. Por ser fabricada en El Salvador, cuenta con respaldo técnico y una completa existencia de repuestos que respaldan su compra. Encuentre su aspersora Protecno en el agroservicio de confianza, disponible en presentaciones de 15, 17 y 20 litros. Protecno, su aspersora garantizada. Pasamos a temas políticos porque la Comisión Política de la Asamblea Legislativa acordó crear una subcomisión que analice los perfiles de los candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Esta estará conformada de la siguiente manera. El diputado Alberto Romero de Arena será el presidente, Jorge Chafik Handal del FMLN, el secretario, Antonio Almendaris del PCN, el relator, pero también dentro de esta comisión se encuentra Guillermo Gallegos de Gana, Rodolfo Parker del PDC, Juan José Martel de Cambio Democrático y Leonardo Bonilla, diputado no partidario. Y esos problemas que le están afectando a la población llegan cada día hasta nuestra sala de redacción. Hemos hecho una recopilación y se los presentamos en la sección Hechos en tu comunidad. Denuncian una fuga de agua potable que ha sido originada en la Sexta Calle Oriente y Avenida Monseñor Romero en el centro histórico de San Salvador. El desperdicio de agua potable es evidente, además del peligro que corren los automovilistas al circular por la zona. Es notable que anteriormente se han intentado hacer una reparación, sin embargo, no ha sido perdurable y efectiva. Los afectados piden a las autoridades correspondientes reparar la fuga lo antes posible para evitar el desperdicio de agua y accidentes de tránsito. Los habitantes de la colonia San José Vistabella 1 y 2 del municipio de Apopa denuncian acumulación de basura frente a sus viviendas y en casi todas las calles.
Los habitantes aseguran que algunos de sus vecinos han sido diagnosticados con diversas enfermedades debido a la proliferación de moscas en el lugar. Exigen que el camión recolector de basura haga la ruta regular, ya que ellos van al día con el pago de los impuestos que se supone son destinados para este servicio. Un agujero a la orilla de la calle está poniendo en riesgo de ser atropellados a los peatones que circulan por el kilómetro 6 de la carretera troncal del norte en Ciudad Delgado. Este agujero denota el trabajo inconcluso que ha quedado a la deriva obstaculizando el paso peatonal. Los usuarios piden que el trabajo sea retomado y terminado antes que suceda un accidente con víctimas que lamentar. Complicado se ha vuelto circular en vehículo por la calle que conduce de la colonia Amatepec hacia San Jacinto. Debido a la época lluviosa se han formado una cantidad de baches considerable que impide el libre tránsito de la zona. Los conductores afirman que esta vía es muy utilizada como ruta alterna para circular entre el municipio de Soyapango y San Salvador, por lo que solicitan su denuncia sea escuchada y la calle pueda ser reparada lo antes posible y evitar daños en sus automóviles. Denuncie los problemas de la comunidad marcando al 2560-1240. Vamos a un corte, regresamos con más información. Vamos a noticias internacionales con Graciela Rajo. Adelante, Graciela. Seguimos de cerca lo que ocurre en los Estados Unidos porque recientemente las autoridades dieron a conocer que cerca de 1,5 millones de personas perdieron sus trabajos y pidieron prestaciones por desempleo la semana pasada en ese país norteamericano. Y aunque el número total de beneficiarios de ese subsidio bajó de los 20 millones por primera vez en 2 meses, informó el gobierno. Según las cifras del Departamento de Trabajo, las solicitudes semanales de ayudas por desempleo ascendieron a 1.48 millones, una 60,000 menos que la semana anterior. Y nos vamos a quedar hablando de ese país porque la Corte Suprema de los Estados Unidos aprobó recientemente la petición que hacía el presidente de los Estados Unidos sobre las solicitudes de asilo. Le contamos más en el siguiente informe. El fallo se centró en el caso de un agricultor de Sri Lanka que perdió su solicitud de asilo y trató de llevar su caso a las Cortes Federales. Los magistrados determinaron que después de que los funcionarios de inmigración desestimaron su caso, el solicitante no podía disputar la decisión en Cortes Federales. La decisión implica que los solicitantes de asilo que planean temores de persecución en el extranjero no tendrán a su disposición una audiencia en la Corte Federal antes de su deportación. El fallo fue un triunfo para los esfuerzos del presidente Trump de deportar con rapidez a los solicitantes de asilo, con revisión limitadas de las Cortes. Los magistrados emitieron su decisión con un margen de 7-2, 2 de los jueces liberales de la Corte que votaron a favor. El gobierno de Trump afirma que los solicitantes de asilo no tienen derechos constitucionales y que la Carta Magna nunca históricamente ha requerido acceso a tipo de revisión judicial que pedía el inmigrante tamil. Para Noticiero Hechos, Jennifer Flores. De los Estados Unidos nos vamos a trasladar al país vecino, México, para actualizar las cifras de personas fallecidas tras el terremoto magnitud 7.5 en la escala de Richter. Eduardo Quiterio nos informa de la situación desde Puebla, México. Te saludamos, Eduardo. ¿Qué tal, compañeros de la red de noticias de Albavisión? Soy Eduardo Quiterio y los saludo desde Puebla, en México. Esto para informar cómo se encuentra el panorama en nuestro país derivado de este movimiento telúrico, de este sismo que se originó el pasado martes, teniendo como epicentro Crucecitas en Huatulco, esto en el estado de Oaxaca, en el cual pues se detectó un movimiento telúrico de 7.5 grados en escala de Richter. Comentarles que hasta el momento la Coordinación Nacional de Protección Civil ha informado que lamentablemente ya suman 10 personas fallecidas a causa de este sismo. 21 personas están en condición pues delicada, esto en hospitales a causa de los derrumbes que se ocasionaron tras esta fuerte movilización que ocurrió. Comentarles también que en lo que se contabiliza por parte de la Federación es que hay 97 municipios con daños en viviendas. Estos municipios están ubicados en el estado de Veracruz, en Oaxaca, en Ciudad de México y en el estado de México, por lo que se siguen haciendo estas revisiones. Se mantienen 3 carreteras en Oaxaca bloqueadas
esto derivado de las piedras que cayeron en los cerros, por lo que ya se está trabajando para poder establecer la comunicación. Es parte de lo que se ha informado hasta este momento a causa de este terrible sismo que ocurrió, que no se compara con otros años, pero que sin duda vino a provocar pánico en México. Soy Eduardo Quiterio, me despido, saludos a toda la red de noticias de Albavisión. Esto es parte del recorrido a nivel internacional que tenemos a esta hora para todos ustedes. Buen día. Bueno, seguimos con más información. A esta hora nos enlazamos hasta el departamento de Chalatenango con el periodista Adelso Aquino, quien nos tiene información relacionada a la visita que hizo el ministro de Salud al Hospital Nacional de ese departamento. Adelante. Buenas tardes, compañeros en el estudio, un gusto poderles saludar. Nos encontramos a las afueras del Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vázquez en el departamento de Chalatenango, en la cabecera departamental, donde ese día el ministro de Salud se hizo presente hasta estas instalaciones para hacer un recorrido por las instalaciones de emergencia que han sido remodeladas. Y además de eso, también trajo insumos para el personal que está trabajando en la primera línea de este establecimiento de salud. Veamos qué dijo el ministro. Este día continuamos acompañando a todo el personal de primera línea en la batalla contra el COVID, y es importante que se esté haciendo llegar todo el equipo de protección personal para que nuestros guerreros de primera línea, nuestros héroes de primera línea que ustedes están viendo ahorita y que están de lleno en el manejo de todos los pacientes que llegan a tener un problema respiratorio, tengan su protección. Hoy hemos venido a verificar cuál es el desarrollo del hospital acá Luis Edmundo Vázquez, y hemos visto cómo esta nueva área viene a dar una atención directa, y especialmente en las unidades de emergencia, donde se está realizando todo este tipo de evaluaciones y clasificaciones de los pacientes que consultan en las áreas hospitalarias. Tanto la directora de este establecimiento de salud como el personal que está trabajando en la primera línea agradecieron al ministro de Salud, Francisco Alaví, por traer los insumos. Nos sentimos muy halagados, muy contentos que nuestro ministro nos esté visitando. Teníamos muchos años, ¿verdad? Ese es el sentir de todos acá, muchos años de no ver un ministro de salud acá en Chalatenango. Muchas gracias, doctor. Estamos con todo el deseo, con todas las ganas de echar, ¿verdad?, para adelante todo esto, todo este trabajo que se está haciendo. El ministro de Salud también respondió a los diferentes comentarios que han surgido en redes sociales con respecto a que ya había una carpeta de remodelación del área de emergencia de este hospital. Pues hay evidencia de que tener obras en papel, de que tener las buenas intenciones, de que desear lo mejor, pues no es suficiente cuando no se completa. Y en ese sentido, ustedes saben que pues una obra puede estar pensada por la necesidad, puede estar diseñada, pero eso no quiere decir que es una realidad. Hoy por hoy, esta es una realidad que se ha realizado por parte del esfuerzo de tanto el personal que se encuentra laborando como parte articulada con el Ministerio de Salud a través del mandato que el presidente nos ha dado, cumplir un solo objetivo, salvaguardar la vida de los salvadoreños. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Dándole las herramientas necesarias al personal de primera línea para completar. El ministro de Salud se comprometió con la directora del Hospital de Chalatenango a estar abasteciendo constantemente este centro médico para combatir la pandemia del COVID-19. Ese es el informe que tengo hasta esta hora. Regreso a la señal a los estudios, compañeros. Muy buenas tardes. Vamos con información en desarrollo que ha sido publicada hace unos minutos en la cuenta oficial del presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Qué dice el mandatario? Este día el ministro de Salud y el ministro de Hacienda llevarán una propuesta de reforma presupuestaria a la Asamblea Legislativa para otorgar un seguro de vida y pensión vitalicia a todos los trabajadores de salud que están enfrentando en primera línea al COVID-19. Información de última hora que ha sido publicada por el presidente de la República. Y de esta manera finalizamos la emisión de este día jueves. Quede usted debidamente informado. Vamos con seriedad. Gracias, Raúl. Como siempre, un gusto haberles acompañado en este espacio informativo. Será hasta mañana con más noticias para usted. Buenas tardes. Buenas tardes.